aquí ahora mismo. Manuel, buenas tardes. Un placer tenerte en Café con Autor. Buenas tardes, Bruno. El placer es mío y estoy encantado de charlar contigo un Vale, ratito. perfecto. Se te escucha tan solo un poquitín así bajito, pero nada, le das ese puntito de voz, pero con comodidad. Lo digo sobre todo por quien nos esté escuchando hoy. Como te Bien. decía, encantado de tener tu libro y de tenerte hoy aquí con nosotros. Me ha parecido de lo más interesante y como te decía, antes entre bambalinas, venía ayer por la tarde leyendo en el tren, o más bien ojeando porque venía cansado, pero venía así saltando un poco páginas del libro y me parecía muy interesante esta propuesta que nos haces precisamente en relación con el silencio, la meditación y demás cuestiones necesarias, me parece, para este día a día. Pero, ¿qué tal si nos comentas qué podemos encontrar en tu libro? Muy bien. Bueno, pues así muy brevemente y perdonad, alzando un poquito la voz para que me escuchéis. No sé si me seguís Gracias. con comodidad, Bruno. ¿Sí? Con Sí, cierta... ahora se te escucha un poco mejor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué se puede encontrar en el libro? Bueno, para empezar, un libro que bueno, no puede ser de otra manera. Es también un poco el decantado de la experiencia personal de quien lo escribe. Pero el libro se abre, bueno, con una experiencia que seguramente es muy común a todos nosotros, que es esa experiencia de fascinación, de sentirnos desbordados cuando contemplamos el cielo estrellado. Básicamente en fin, es una experiencia tan impactante como esa y tan cotidiana también, ¿no? O que podría ser cotidiana. Es decir, uno se tumba bajo el cielo y lo vemos, nos sobrepasa. De todas las dimensiones del ser nos sobrepasa. Sobrepasa lo físico, sobrepasa nuestra capacidad de comprensión, sobrepasa o desborda también la emocionalidad, interroga lo espiritual. Bueno, pues esa experiencia también ha sido muy común históricamente en personas que han caminado por el sendero de la búsqueda interior y se han sentido igualmente fascinados y desbordados en la contemplación del cielo estrellado. Y a partir de ahí, bueno, pues como que senderos ha ido recorriendo la humanidad para responder a esa primera pregunta, ¿no? La primera pregunta de, bueno, ¿de qué rayos estamos haciendo aquí? Yo estoy viendo a un señor que pone debajo Bruno Boyoli y él me está viendo a mí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que en este momento estás mirando una pantalla donde alguien te está hablando, emite unos sonidos y tú vas procesando qué significa eso, qué es este centro de conciencia al que llamo yo y qué rayos hace aquí flotando en la inmensidad del universo. Bueno, qué interesante. Te tengo que confesar que cuando me llegó pues la propuesta también, ¿no? Con Manuel, nuestro editor de Desclé, ¿verdad? Sobre el libro y el autor que presentamos para esta semana, al leer el título, La fuente de la que nacieron las estrellas, automáticamente saltó en mí el escrito de Carl Sagan, en donde, bueno, pues habla precisamente de que somos polvo de estrellas, ¿no? Y digo, la leche. No sé si lo ha hecho a conciencia, no, pero ciertamente yo lo acabo de ligar a él ya con Carl Sagan, que me parece un maravilloso observador y divulgador precisamente de todo eso tan alucinante que nos rodea, ¿no? Y es este universo en el que estamos, ¿no? Mm. En ese sentido, no sé si también para ti es inspiración él, entiendo que de alguna manera sí, porque lo has reconocido en un momento, ¿verdad? Pero pero no es una metáfora de la que estás hablando solamente, porque podemos encontrar pasajes que quizás son metafóricos. También es que estás describiendo la realidad que nos Mm. rodea y de la que provenimos y de la que formamos parte. Sí. Bueno, primero permíteme una palabrita sobre Carl Sagan. Es verdad que no se menciona directamente a Carl Sagan en el libro, pero bueno, digamos que todos aquellos que hemos sentido esa fascinación por llevar la mirada al universo y por saber qué secretos, o qué pequeñísima parte de los muchos secretos que alberga el universo, estábamos pudiendo acceder a ellos, estábamos pudiendo conocer. Ahí Carl Sagan bueno, es una figura emblemática. Y los que hemos crecido leyendo Cosmos y dejándonos fascinar por Cosmos, bueno, no cabe duda que eso te marca muy Vaya, profundamente, ¿no? Hay un momento en la historia vital de Carl Sagan, él estuvo un momento histórico, en, fin, en su biografía que es muy significativo. Él estuvo en la dirección de una de las empresas humanas más fascinantes que fue
el envío de las sondas Voyager, bueno, el despegue y la travesía de las sondas Voyager. Y hay un momento cuando una de las sondas Voyager, la Voyager 1, estaba ya, bueno, a punto de perder de vista la Tierra, en el sentido de que la Tierra se iba a convertir para sus sensores de imagen en un puntito irreconocible. Y Carl Sagan, si no recuerdo mal, en el año 90, pidió a su equipo algo que no esperaban, y era que orientaran los sensores de imagen de la Voyager hacia la Tierra. Y captaron una fotografía, quizás de las fotografías más impactantes de la historia de la humanidad. El 14 de febrero, además, Día de los Enamorados, captaron la fotografía de la Tierra. Y Carl Sagan escribió un texto brevísimo, pero bellísimo también y muy lúcido, que se llama el Pale Blue Dot, un punto azul pálido, es el título del texto. Y hace una reflexión como diciendo, bueno, es tan pequeñito, pero tan grandioso a la vez. Estamos tan necesitados de entendernos entre nosotros y de no verter más violencia. Bueno, ese texto de alguna manera está ahí también, influye también bueno, en lo que se ha ido decantando en ese texto, ¿no? Y bueno, con lo que preguntabas, es alegórico. Hay muchas alegorías o hay lenguaje simbólico en el libro. Luego, si quieres, mencionamos algunos de esos símbolos. Pero hay una intuición radical bueno, hay un surgimiento del universo, hay un colosal interrogante que nos está preguntando, que nos está desafiando también, y es sobre, bueno, este misterio que es la existencia y que damos por supuesto. Es decir, no, nos levantamos y no lo cuestionamos. No cuestionamos que existimos, que estamos vivos y que además somos conscientes y que vamos construyendo una historia, una biografía. Bueno, vamos a interrogarnos por eso. ¿De dónde nace todo eso? ¿De dónde nace el universo? ¿Qué ha propiciado que nazca el universo? Y bueno, hay la intuición recogida en distintas tradiciones espirituales de que hay una fuente común a toda la realidad. No solo un instante común, no solo un momento común, no solo un punto común, sino algo de lo cual ha nacido toda la realidad. Y es, bueno, llevar el interrogante un paso más atrás, ¿no? Es decir, ¿qué está detrás del surgimiento de la materia y la energía en el universo? ¿Y qué nos han dicho los pioneros en la búsqueda espiritual? ¿Qué intuición se ha destilado en su camino cuando se han interrogado por ese punto original, por ese fuente de la que todos nacimos? Por tanto, hay una parte que no es simbólica, sino que intenta ser eso, realmente de dónde han nacido las estrellas y cuál es la fuente de la que toda la realidad y todo el universo han nacido. Me parece, si me lo permites el comentario, muy necesario un escrito como ese, para quien se ha incorporado ahora. Hoy estamos con Manuel López Casquete presentando la fuente de la que nacieron las estrellas. Decía Manuel que me parece un escrito muy necesario para los tiempos que corren, pero también lo siento en ocasiones, al menos por algunas cuestiones que han resonado en mí cuando leía, un poco contracorriente, ¿no? Ahora que parece que el ser humano se está descubriendo el ombligo, vivimos esta época tan narcisista que además nos lleva a estar todo el día mirándonos en las pantallas, reflejándonos en las pantallas, y tú haces una invitación a mirar arriba y más allá. Precisamente para eso que estamos buscando muchos, ¿no? El descubrirnos, el conocernos, el sentir quiénes somos, qué hacemos aquí, un poco encontrar ese sentido, ¿no? No sé si esa resistencia es una experiencia mía propia o también tú la percibes en el contexto en el que vivimos. Bueno, es cierto que somos herederos del positivismo y de una visión feroz de la ciencia, feroz en el sentido de que todo lo devora y de que todo lo que no sea ciencia inmesurable y comprobable, como que no existe, ¿no? Y bueno, hay que ser un poco rebeldes contra eso, ¿no? Un poco contraculturales, sin duda. Es decir, hay que ser rebeldes, no me cabe la menor duda. De entrada, porque esta vida de locura en la que vivimos nos bombardea con cantidad de estímulos y con cantidad de tareas indispensables y asfixiantes, y llegamos al final del día rendidos porque hemos exprimido hasta la última gota de nuestro tiempo, haciéndonos creer que todo eso, que todas esas tareas son absolutamente imprescindibles. Y hay que ser hay que ser muy rebeldes contra eso. Parece que todo es urgente. Bueno, lo único de verdad urgente es vivir. Es lo único que de verdad es urgente.
y tenemos que ser un poco contraculturales. Y en esto de la ciencia, y bueno, le escuchaba a un querido amigo y muy conocido del público que es Javier Meloni, en una conferencia de hace apenas un mes en Zaragoza, en el Centro Pignatelli de Zaragoza. Él decía, un poco de ciencia te hace ateo, pero un mucho de ciencia te hace profundamente abierto al misterio. Bueno, yo creo que no soy científico, pero sí considero que es casi una obligación de todos el conocer lo que la ciencia va sabiendo de la vida, de la realidad, del ser humano, del universo. Y a medida que uno va leyendo divulgación y buena divulgación científica, que como digo, creo que es casi un imperativo, bueno, uno se va quedando asombrado de la cantidad de misterios, de sincronicidades, es increíble. Aquí, y lo damos por supuesto, hay tanta convergencia desde las leyes físicas, desde las leyes biológicas, desde las leyes del desarrollo como especie. Y todo eso ha confluido para que aquí y ahora un señor que se llama Bruno y un señor que se llama Manuel estén charlando como si fuera lo más normal del mundo. Caramba, es un milagro. Es un milagro que damos por descontado cada día. Porque cada día es un milagro. Y creo que hay que ser contraculturales, no acostumbrarnos a eso, tener la capacidad de cuestionar lo evidente. Por eso hay que ser contracultural. Oye, qué interesante. Bueno, me encanta escuchar eso y creo que a la gente que nos rodea y nos escucha también, a quien está ahora con nosotros, pero a quien se incorporará un poquito más tarde. Permíteme, si te parece, Manuel, también que hagamos partícipe a quien nos está saludando, como en cualquier casa con buenas costumbres, ¿verdad? Porque la gente que nos sigue es quien da sentido también a Café con Autor. Y de paso aprovechamos y les invitamos a que nos cuestionen, a que discrepen si necesitan discrepar o lo entienden así, o que, bueno, aporten o cuestionen lo que necesiten. Así que, en ese sentido, bueno, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos. Arcadia, un saludo para ti, estimada amiga, muy interesante. Pues nos agrada que te guste, pero aprovecha también que tenemos aquí a Manuel López y estos temas tan interesantes que él está poniendo sobre la mesa, pues para, oye, pues para compartir la inquietud o la necesidad de conocimiento que cada uno tenga. María José Ramos también, una querida amiga y seguidora, bueno, Remedios Hierro, exactamente igual. Arcadia nos hace aquí un comentario, esto es conectar y no sé por qué será, no sé, a lo mejor hace referencia a ese comentario que hice yo antes entre Carl Sagan y Manuel López y me parece una conexión interesante y además pertinente al momento. Bueno, también nos saluda ahí Mari Carmen Peralta, buenas tardes, querida amiga, Juana Fernández, fantástico, y quien se irá incorporando ahora, pero yo os invito, amigas y amigos, a que aprovechemos la presencia aquí de Manuel precisamente pues para poder, bueno, pues no sé, aprender, crecer, mirar de otra manera lo que nos rodea, quiénes somos. Miriam Bruni, hola desde Bolonia, pues encantado de tenerte también por aquí, querida amiga. Bien, dicho eso, cuando uno se va a la contraportada del libro que hoy presentamos, La fuente de la que nacieron las estrellas, pues salta casi así al momento, al menos a mí me saltó, eso de escuela de silencio, ¿no? Y también me llamó la atención mucho, digo, en un mundo en el que estamos tan saturados de estímulos y además nuestra cabeza parece que salta de uno a otro precisamente buscando un no sé qué, una paz o una tranquilidad o no sé, pero cuando menos un camino erróneo, porque lejos de conseguirla seguimos todavía más perdidos y más estimulados. De repente uno ve aquí escuela de silencio, ¿no? Y además se remonta atrás en el tiempo y dices tú, oye, ya en el 97 ya existía y posiblemente mucho antes, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente el silencio, entendido también como una filosofía de vida o como una práctica determinada, es menester desarrollar y estimular hoy en día? Bueno, yo creo que desde siempre, pero casi más que nunca ahora, ¿no? Vivimos tiempos casi feroces, ¿no? De hiperconectividad, de hiperestimulación, que nos someten a un ritmo que no es en absoluto natural. Hay un filósofo coreano ahora muy conocido, Bien Lun, que dice que quizás esto no es como haber descubierto la luna, pero porque lo conocemos, ya sabemos esto, ¿no? Pero él dice que nos exprimimos y confundimos ese exprimirnos
con nuestra realización. Es decir, hemos hecho esa identificación. En la medida en que yo exprimo más y más hasta la última gota de mis capacidades, de mi tiempo, de mis energías, parece que más realizado estoy, que más desarrollado estoy, que más feliz soy. Y tiene algo de tiranía contra nosotros, ¿no? Sobre todo en esto que decimos, en estas coordenadas de hiperestimulación, de hiperconectividad, que nos somete a un ritmo frenético. Claro, el problema es que hemos naturalizado ese ritmo como si fuera lo natural, como si fuera lo normal, como si fuera bueno, lo que ha de ser. Y llegar cada noche fundidos, rendidos, destrozados, bueno, nos parece que eso es lo natural. Y sin embargo, ¿cuánto nos dejamos en el camino? Es terrible y tremendo todo lo que nos dejamos en el camino. El silencio invita a venir aquí y ahora, a estar en el momento presente. A veces se predica de las espiritualidades de silencio, que es como evadirse, que es como irse a la luna, que es como perder pie con la realidad. Pero cualquiera que haga la experiencia de estar 5 minutos en silencio se dará cuenta de cómo la mente te saca inmediatamente de la realidad y del momento presente. Y bueno, en cambio, el silencio te invita a venirte aquí y ahora, al momento presente. Entonces yo me pregunto quién está en la luna, si el silencio está en la luna o si verdaderamente nos trae el momento presente, ¿no? ¿Qué es más un escape de la realidad? Si aquel que está todo el día enredado en la maraña de los pensamientos o aquel que se viene a vivir al momento presente. Seguramente el silencio es más necesario que nunca, así lo veo. Que nunca. Aunque también, al menos a mí me ha podido pasar y lo reconozco en experiencias que comparten otras personas conmigo. ¿Y cómo podríamos superar eso de alguna manera? ¿No? Te lo planteo así. El hecho de que a veces en el silencio experimentamos vértigo, experimentamos incluso una cierta desazón interna, ¿no? No sé si ese es el camino que hemos de seguir, porque tras esa desazón o ese vértigo que podamos sentir encontramos, o, en fin, no lo sé cómo expresarlo, ¿no? Con palabras una cuestión tan intangible, ¿no? Bueno, hay un pasaje en el Quijote, perdóname el excurso, la digresión, Bruno, donde Don Quijote llega a una venta y le pregunta a la ventera qué hay para comer. Y la ventera, con mucho salero y con mucha gracia, le responde, pues lo que traiga mi señor. No había nada para comer, así que lo que traiga mi señor. Bueno, en el silencio te vamos a encontrar, pues lo que traiga mi señor, lo que hay en ti, es lo que vas a encontrar en el silencio. No vas a encontrar otra cosa. Claro, hay un momento de vértigo en el silencio, hay un momento de pérdida de seguridades y, bueno, y pide cierta audacia. Porque nosotros habitualmente en la vida, para defendernos de aquello que percibimos como agresivo o aquello que nos sentimos amenazados, vamos generando distintas estrategias, ¿no? Hay una estrategia que puede ser, bueno, me someto al criterio del otro, con lo cual no hay conflicto. Otro criterio puede ser pues, distraerme, vivir una vida de superficialidad, con lo cual pues, tampoco entro en conflicto. Otro puede ser agresivo, otro puede ser el miedo que me repliega sobre mí. Bueno, tenemos o generamos distintas estrategias. Y en el silencio se nos invita a confrontarnos con aquello que hay en nosotros, con aquello que percibimos como amenazante, peligroso, con aquello que no hemos integrado, con aquello que nos asusta, pero por una vez sin barreras, por una vez sin parapeto, por una vez sin estrategia, sino confrontarte directamente. Claro, eso da un poco de vértigo. Y si estamos acostumbrados a eludir el problema de otra manera, a través de estrategias mentales, en el silencio de pronto te quedas vacío y te quedas desnudo y te confrontas con lo que hay en ti, con lo que traiga mi señor, que le decía la ventera a Don Quijote. Bueno, pues seguramente no hay nada más sanador en el ser humano que confrontarse con lo que hay en sí mismo. Porque la alternativa es reprimir y aquello que reprimimos nos acompañará siempre. Entonces, en el silencio permitimos que lo que hay en nosotros aparezca y podamos ir a través de ello. En el silencio, en fin, se podría decir, el ser humano es consciencia, es presencia, es ser, pero que se vive a través de la dimensión de lo humano, con todo lo que ella
implica, ¿no? De físico, mental, emocional. Bueno, pues, ¿dónde sino a través de lo que somos, a través de lo que es nuestra persona, podemos encontrarnos con ese fondo de plenitud y ese fondo de presencia que nos habita? Bueno, por eso conviene y vale la pena afrontar lo que hay en nosotros por una vez, sin parapetos, sin escudos y sin excusas, y disponernos a vivir lo que hay en nosotros. Qué bueno, pues fíjate, comenta en este sentido lo que estás también compartiendo con nosotros, Manuel. Comenta Miriam, yo amo el silencio y no me quita seguridades. Me gusta mucho como lo dice, amo el silencio. Oye, qué bueno. Y María José Ramos Mesa nos comenta, me parece interesantísimo el tema, realmente en esta vorágine en la que vivimos, el silencio, la introspección y quizás preguntarse por el milagro de la existencia no están de moda, no se llevan. Sin embargo, considero que son fundamentales para la paz interior y el encuentro con nuestro yo. Y nos pregunta, o te pregunta concretamente a ti, Manuel, ¿no creéis que hay vértigo en el silencio porque nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos? Bueno, claro, sí, porque hay en fin, hay una cierta resistencia, claro, a quedarnos a la intemperie y a quedarnos desnudos ante aquello que nos pueda parecer amenazador. Pero y por eso decía que el silencio pide una cierta audacia. Audacia significa, etimológicamente en el latín, significa atreverse. Y claro, pues el silencio nos pide que nos atrevamos a confrontarnos con lo que hay en nosotros, como dice María José, a encontrarnos con lo que hay en nosotros mismos. Y bueno, cuando aflora lo que hay en nosotros mismos, en nosotros hay alojado pues, todo ese mundo de lo inconsciente o de lo consciente, pero no integrado. Y bueno, en silencio, bueno, nos quedamos, como decía antes, desnudos ante el encuentro con todo eso. Y claro que da vértigo, pero en la misma medida en que nos disponemos a atravesar eso, en la misma medida se abre para nosotros, y esto es quizá lo más notable del silencio, se abre un ámbito de libertad absolutamente nuevo. Porque lo habitual en nosotros es que somos seres muy reactivos, es decir, a un estímulo reaccionamos. Y en la medida en que una y otra vez vamos frecuentando ese nexo entre estímulo y reacción, va siendo más automática y va siendo menos libre, menos elegido. Por ejemplo, si yo ante una persona a la que percibo con mucha energía o con mucha fortaleza, yo mi tendencia es replegarme, bueno, pues cada vez, a medida que vaya repitiendo una y otra vez el mismo patrón de conducta, cada vez será más automático. Eso no es responder, eso es reaccionar. Una respuesta implica libertad. Y bueno, pues lo más liberador es ser capaz de romper ese nexo entre estímulo y reacción. Y para eso hemos de quedarnos vacíos y desnudos ante lo que está sucediendo en nosotros. Y en la medida en que hacemos consciente ese nexo entre estímulo y reacción, en la misma medida se puede ir liberando, se puede ir rompiendo esa cadena de necesariedad entre el estímulo y la reacción y ser nosotros quienes decidamos una respuesta libre. Pero para eso tenemos que confrontarnos con, en fin, aflorar todo ese mecanismo, ¿no? Y hacerlo sin defensas. Es decir, por una vez, quedarme indefenso. Siento miedo, lo veo, lo veo cómo evoluciona en mí, cómo surge, cómo contagia mi cuerpo y cómo pasa y cómo desaparece. Hay una anécdota, y permite que me extienda un par de minutos con esto, Bruno. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho poner como ejemplo, y es algo que sucedió en París a final del siglo XIX, 1895, cuando los hermanos Lumière presentaron por primera vez en sociedad el cine, el cinematógrafo. Bueno, una de las grabaciones de las filmaciones que hicieron los hermanos Lumière fue la llegada de un tren a una estación. Esto está accesible, cualquiera lo puede ver en YouTube o donde sea, porque es muy fácil de verlo. Bueno, si lo vemos con ojos de 2022, nos parece muy ingenuo, muy inocente, pero los hermanos Lumière habían colocado la cámara en el andén de la estación y filmaban la llegada del tren a la estación. Bueno, cuando ellos proyectaron esas imágenes en un café de París, en el año 1895, con 34 personas del público, 34 asistentes, bueno, imagínense, no hemos visto nunca el cine, estamos sentados en una sala de cine, o en una sala, que no sabemos ni qué es de cine, pero estamos sentados en una sala y en una pared blanca vemos que hay un tren que viene a nosotros a toda velocidad.
Bueno, ¿qué hicieron aquellos 34 espectadores? Bueno, esto es bien conocido, esta anécdota. Bueno, salieron corriendo, tiraron las sillas, salieron del café, otros se metieron debajo de las mesas, porque creían que aquel tren les iba a atropellar. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque nuestra mente funciona exactamente así. Es decir, la mente va haciendo proyecciones, proyecta emociones, proyecta pensamientos, y nosotros nos identificamos absolutamente con las proyecciones de la mente. Absolutamente. Y actuamos a expensas de las proyecciones de la mente. ¿Cómo quedarían sanados aquellos 34 espectadores? Bueno, pues si vuelven a su asiento, se quedan en el asiento y ven el tren que llega a donde están ellos, pasa y desaparece. No les ha tocado, porque no puede tocarles, porque solo es una proyección sobre una pared. Bueno, exactamente igual que nuestros pensamientos. Son proyecciones en el ámbito de nuestra consciencia, pero no pueden tocarnos, igual que aquella proyección. ¿Cómo quedamos sanados del miedo que nos dan esas proyecciones? Y nos dan miedo porque nos identificamos con ellas, porque las hacemos nuestra realidad. Pues sencillamente igual que aquellos espectadores. Nos sentamos y vemos pasar la proyección del miedo, o la proyección de la angustia, o la proyección de la rabia, de lo que sea, hasta que termina pasando. Es decir, notar cómo eso surge, evoluciona, pasa y se va. Y no me ha tocado, no me ha tocado, y yo sigo aquí. Poner conciencia en ese nexo entre estímulo y reacción nos libera, nos da libertad, y podemos en lo sucesivo elegir nosotros la respuesta. Eso es profunda libertad. Qué interesante. Que te estaba escuchando además y ligaba con parte del, bueno, con lo que trasciende también en ese primer capítulo del libro, el viaje más largo del mundo. El viaje más largo del mundo comienza atrás, hace 14.000 millones de años, pero no termina ahí, te lleva hasta la eternidad. Uno tiene la sensación de que, bueno, pude hacer un viaje en un momento determinado, no te digo, no, pero ya estoy aquí, parece que el viaje se termina, o cuando menos se terminará en un tiempo, ¿no? En un tiempo cuando esta materia que es mi cuerpo, pues diga, oye, hasta aquí ha llegado, ¿no? Sin embargo, me resulta muy inspirador leerte porque de alguna manera me he sentido mientras leía este capítulo que aún estaba en tránsito, que realmente yo estoy en tránsito, ¿no? Y voy hacia allá, hacia esa eternidad. Oye, me ha gustado la idea, una barbaridad. Me he sentido, como decías ahora, me he sentido hasta liberado, de alguna manera. Así que se agradece ese arranque del libro. La verdad que podríamos decir que somos el momento presente en una evolución, bueno, el momento presente en una evolución como mínimo de 14.000 millones de años. Pero bueno, hay conceptos en la astrofísica que nos resultan muy difíciles de entender. Y es que con el Big Bang hace 14.000 millones de años surgió el espacio y el tiempo. Claro, allá donde no hay espacio y no hay tiempo, ¿qué hay? Bueno, pues nos resulta imposible entendernos con nuestras categorías de comprensión, porque nosotros estamos sujetos al espacio y estamos sujetos al tiempo. Y sin el espacio y el tiempo, sin el espacio y sin el tiempo, no entendemos lo que somos y no podríamos entender ni siquiera la realidad. Pero antes de ese estallido inicial donde se creó, bueno, estallido, ¿no? Solemos hablar de eso como una explosión o un estallido, más bien sería como un globo que se abre y que dentro alberga el espacio y el tiempo. ¿Qué hay antes del espacio y el tiempo? Bueno, pues hay la eternidad y hay todas las posibilidades sucediendo al mismo tiempo. Esto nos resulta muy difícil de entenderlo, ¿no? y de expresarlo con categorías comprensibles por el ser humano. Pero bueno, lo que tenemos como mínimo es una historia de nuestra existencia en 14.000 millones de años. Y de esa evolución somos el momento presente. Bueno, a eso me refería con el viaje más largo del mundo, un viaje que dura desde el inicio de la existencia en el universo. Qué bueno. Estaba pensando también que de alguna manera en esa época en donde somos de consumo rápido de las modas, las buenas, las malas, las influencias positivas y quizás las no tan positivas, la meditación lleva ya un tiempo entre nosotros, al menos sonando. Unos participan de la experiencia puntualmente, otras personas incorporan pues una actitud mucho más contemplativa en su vida como un estilo de vida también. ¿Necesitamos el silencio para meditar o podemos meditar dentro del caos y del ruido? Porque también encuentro esas personas que dicen no, o al menos lo expresan así. Yo cuando medito es cuando me enchufo los auriculares, pongo la música preferida y eso ya me evade. Y yo, pues no estoy tan seguro de que eso sea meditación, amigo.
Ya. Entonces, en ese sentido, te invito un poco a que también desde tu experiencia, oye, no, nos aclares, nos amplíes esa visión, ¿no? ¿De qué Mm. estamos hablando cuando hablamos de meditación y en qué sentido el silencio nos ayuda a ella, ¿no? Bueno, bueno, sí, es muy, muy pertinente, Bruno, y poner un poco de claridad, de orden en esos conceptos. No digo que yo lo vaya a hacer, sino que lo clarifiquemos, ¿no? De a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de meditación o cuando hablamos de silencio, o yo necesito silencio para hacer meditación, o yo no necesito silencio para hacer meditación, o no hay suficiente silencio para que yo pueda hacer meditación. Claro, una cosa es el silencio exterior a nosotros, ¿no? La ausencia o no de ruidos, y lógicamente, bueno, ruido hay siempre, o sonido hay siempre. Lo que diferencia un sonido de un ruido es la calificación que nosotros le damos. Aquello que nos molesta le llamamos ruido, a aquello que no le llamamos sonido, o de forma un poco más neutra. Pero sonido hay siempre. Y desde nuestro propio corazón, que ya emite un sonido, si estuviéramos en un bosque idílico, pues habría otros sonidos, y si estás en medio de la calle con el tráfico, pues hay otros sonidos. Pero no es ese silencio al que nos referimos, ese sería el silencio exterior. Del mismo modo que en el ser humano puede haber ruido exterior o silencio o ruido exterior o interior, ¿no? Es decir, no por permanecer callados hay silencio interior, y al contrario, una persona puede hablar desde un profundo silencio interior. Entonces, el silencio no es solo no verbalizar. Hay un poeta que se llama Hugo Mújica que dice que el silencio no es dejar de decir, sino dejar decir. Esto lo dice en el prólogo del libro, lo dice el prologuista, mi querido amigo Rafa Redondo, citando a Hugo Mújica, que es amigo suyo. No es dejar de decir, es decir, no se suspende nuestra vida, no se detiene nuestra vida, sino que se abre a una dimensión nueva, una dimensión que es aquella en la que dejamos decir, dejamos que se produzca el decirse de la vida en nosotros, el decirse del ser, de Dios, o de como queramos concebirlo, en nosotros. ¿Y qué requiere eso? Es decir, para afinar nuestra atención a eso, para ser capaces de experimentar eso, sí se requiere que nuestras dimensiones, particularmente la dimensión de la mente, que habitualmente anda muy agitada, entre en un cierto reposo. Eso es el silencio interior. ¿Y qué es la meditación? Pues no es otra cosa que el silencio interior. Es decir, permitir que la mente discursiva vaya entrando en un cierto reposo, que bueno, todas las dimensiones, digamos, más vinculadas a la existencia física, mental y emocional, vayan entrando en cierto reposo. Es decir, la quietud del cuerpo, la quietud de las emociones y la quietud de los pensamientos nos abren a una dimensión diferente, a una dimensión de mayor hondura, que es la que sostiene nuestra existencia, que es la que sostiene lo físico, lo mental y emocional. O dicho de otra manera, es abrirnos al misterio del cual cada uno de nosotros es expresión. Esa fuente primera, el misterio de esa fuente primera de toda la realidad, de la cual nacieron las estrellas y de la cual hemos nacido cada uno de nosotros. Escuchándote, uno puede sentir la necesidad de explorar, de incorporar, de alguna manera, pues tantear qué hay detrás de estas reflexiones que compartes, de estas experiencias. ¿Cómo podemos iniciarnos en estimular espacios de silencio internos para nosotros? Bueno, yo creo que lo primero es sentir la necesidad del silencio. Sentir que hay algo en nosotros que anda disperso, que anda divagando, que anda bueno, desajustado. Yo creo que hicieron un estudio, esto lo cuenta Nazaret Castellanos, que es una experta en neurociencia de la meditación, y bueno, no tengo ahora la cita concreta, pero ella contaba cómo se han hecho estudios donde se le pedía a las personas que hicieran un pequeño tiempo de silencio, pero muy breve. Personas que nunca habían hecho silencio. Y bueno, lo que ella decía es que el resultado evidenció que a la gente le costaba muchísimo trabajo. Y que incluso como que hacían trampa y se llevaban alguna escapatoria, algo para huir de ahí, ¿no? Por ese vértigo que decíamos antes, ¿no? que antes conversábamos, ¿no? Pero en definitiva lo primero es sentir que hay algo que anda desajustado en nosotros. Entonces, cuando una persona se sienta
5 minutos, o 7, o 8 minutos, en silencio, cierra los ojos, sin hacer nada, solo llevando la mirada a su propio interior, a lo que está sucediendo en su interior, se dará cuenta de que hay un ruido incesante, de que es, como en una expresión tradicional en el ámbito de la meditación, es una jaula de monos, donde no hay concepto ni orden, sino que es, bueno, caótico y unos pensamientos se engarzan con otros y nos llevan de aquí para allá. Esto es agotador, esto es agotador. Vaya. Si una persona descubre lo agotador que es eso, fácilmente puede pensar, yo, así no se puede vivir, yo no quiero vivir así. Es decir, lo primero que hace falta es sentir la nostalgia de aquello que hemos perdido, ¿no? Hay una tradición cristiana, hay una parábola muy inspiradora, que es la del hijo pródigo. Cuenta la parábola que el hijo pródigo inició el camino de regreso cuando sintió una profundísima nostalgia de aquello que había perdido. Bueno, yo creo que va un poco por ahí. Es decir, si nosotros experimentamos el desajuste, experimentamos que estamos alterados, agitados, dispersos, distraídos. Bueno, si vemos que así no podemos vivir y así no queremos vivir, entonces hallaremos medio. Hoy día es muy fácil. Hace 400 años igual lo quemaban a uno por menos de eso, pero hoy día tenemos muchas posibilidades de vivirlo y de encontrarnos con eso. Pero hay que quererlo, hay que abrazarlo y hay que desearlo. Qué bueno, qué interesante. Para quien se haya incorporado ahora o nos vea más tarde, hoy estamos con Manuel López, presentando la fuente de la que nacieron las estrellas, de Desclée de Brouwer, hablando sobre temas que nos competen a todos y que sin duda amplían horizontes y también la posibilidad de una relación diferente con nosotros y con el mundo. Así que encantados de tenerte aquí. Os invitamos a que sigáis cuestionando y planteando las cuestiones, valga la redundancia, que genere esta conversación. Estaba leyendo tu libro y veía, porque ya te he dicho al principio, no lo he leído en profundidad, pero sí he dado saltos y he descubierto que la lectura me permite ir hacia adelante y hacia atrás, con lo cual digo, hay un orden, pero me da que es un libro que se puede abrir y leer por donde casi que uno quiera. No sé si está escrito con esa intención o en la manera de expresar realmente estamos hablando de algo que no sé cómo describirlo, admite una mirada circular, es decir, donde te pongas vas a extraer para ti. ¿Es así, Manuel? Bueno, bueno, la pregunta espera un sí, pero la respuesta no la tengo tan clara que sea un sí. Pues mira, yo casi te diría que es más o menos secuencial, porque sí hay un punto de partida que es Sí. esa fascinación por cuando abrimos la mirada a un cielo estrellado, ¿no? De hecho, encontré una etimología de la palabra antropos, hombre, que me pareció muy reveladora. Y es, bueno, hay una teoría que dice que antropos viene de anathrein, que significa los que miran hacia arriba. Entonces, es como que en esa antropología se encierra que lo distintivo, lo característico del ser humano, lo que le cualifica o lo que le diferencia de otros seres es su capacidad innata su impulso innato a abrir la mirada al cielo estrellado, al universo, a mirar hacia arriba, a eso que le conmueve el interior de su ser. Y a partir de ahí se va planteando, bueno, experiencias, digamos, que avanza el libro un poco por la fenomenología, expresando, bueno, que han descubierto algunos, en su corazón, algunos buscadores del silencio. Incluso el término que utilizo para referirme a esa fuente de la que nacieron las estrellas, al principio es uno y luego va siendo otro, porque, bueno, digamos que también esa es la evolución que va marcando el propio avance de las páginas del libro. Entonces, a mi modo de ver, es bastante secuencial, lo cual no significa que si uno picotea por aquí y por allá, pues pueda encontrar eventualmente algo que le resulte de inspiración. Pero sí lo veo un poco secuencial el libro. Ahí te llevo la contraria, Bruno. No hay problema. De alguna manera veía ese orden, pero es verdad que, bueno, también me descubrí y digo, mira, estoy bailando un poco con el libro Pues y oye, también, sigo hilando cosas con sentido. Con lo cual digo, pues, muy bien. estaba habilidoso, Manuel. Bueno, me ha gustado esa expresión que has utilizado también, ¿no? La de buscadores de silencio. Y bueno, y hacías referencia ahora precisamente pues a esa tradición, bueno, ahora y a lo largo de la conversación, precisamente a esa tradición de buscar más allá en las estrellas, mirar al cielo y pensar, digo, uy, digo, en esos tiempos con tanta contaminación lumínica, realmente necesitamos escaparnos un poco de donde estamos la mayoría para poder llegar a conectar con esa profundidad que hay ahí, ¿no?
De hecho, no hace mucho, en una salida así, digamos, nocturna de campo y tal, con, pues, con amigos y había también menores, había niños y tal, era un grupo familiar. Uno de los niños dijo, pero ¿cómo puede haber tantas estrellas en el cielo? Era como que por primera vez se asomaba realmente a un cielo real, no a lo que vemos cuando desde la calle paseando en mi barrio miro para arriba y apenas Mm, veo nada, ¿no? mm, mm. Y Sí, bueno, nos reímos un poco todos así, pero como dando por sentado que, bueno, es una cuestión de perogrullo, pero posiblemente fue un momento fascinante para ese niño, ¿no? El descubrir de repente ese cielo estrellado hasta el infinito y más allá, mm, ¿no? sí. Necesitamos escaparnos un poquito de lo que hemos construido, y es a donde voy, Manuel. Necesitamos escaparnos un poquito para poder quizás conectar con toda esta propuesta que tú nos traes. Bueno, yo creo que los dos momentos son necesarios, me parece, ¿eh? O sea, yo creo que sí es verdad, y siempre lo ha habido, ¿eh? Simbólicamente en la aventura espiritual del ser humano hemos recurrido a símbolos como el de la montaña o como el del desierto o como el de la cueva para referirnos a momentos y a lugares que de una forma muy, muy singular y muy especial y muy inspiradora nos conectan con nosotros mismos, que nos conectan con esa dimensión de lo misterioso que hay en nosotros. Y al mismo tiempo, lo genuino de nuestra vida no pasa en un lugar, digamos, excepcional, sino ni encerrado en nuestro cuarto, sino que lo genuino de nuestra existencia es la propia vida, o sea, el encuentro con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros trabajos. Y ahí es donde ha de suceder la transformación, ahí es donde hemos de descubrir el milagro. O sea, descubrirlo en lugares excepcionales, en sitios excepcionales, por supuesto, nos ayuda muchísimo, pero hemos de regresar y hemos de regresar transformados al encuentro con la realidad. Hay una serie de láminas de la tradición Tao del siglo XII, de un autor que se llama Kakuan Xian, que él pintó en 10 láminas cómo veía él el proceso, digamos, de profundización espiritual de la persona. Y la última de esas láminas se llama La vuelta al mercado. Bueno, La esa, vuelta, perdón, la vuelta al mercado. al mercado. Ajá. El mercado. El mercado es un lugar donde, en un pueblo pequeño, como el pueblo donde yo nací, aunque bueno, nací en Sevilla, pero porque mi madre fue a luz en Sevilla, pero vivía en un pueblo más pequeño. Bueno, particularmente en lugares, en pueblos más pequeños y en las geografías rurales, el mercado es donde sucede absolutamente todo, donde se produce el encuentro, donde se compra, donde se vende, donde se conocen las noticias, donde se gestan revoluciones, donde se sucede todo. Y este autor planteaba que el final del camino espiritual es regresar transformados a la vida cotidiana. Eso es lo que le da sentido a cualquier camino de transformación personal. ¿Es necesario pasar por la montaña? ¿Es necesario pasar por el desierto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero por eso no es ni solo lo uno ni solo lo otro. Hay momentos excepcionales, hay una conexión profunda, momentos transformadores, momentos que refundan y resitúan lo que somos, pero lo que tiene sentido y bueno, lo que constituye la vivencia del ser humano es regresar a su vida cotidiana, sea la que sea. Puede que hay personas que su vida cotidiana sucede en la montaña o en el desierto, metafóricamente hablando, y es maravilloso también. Pero quiero decir, donde tiene sentido vivir esa transformación es la vida cotidiana. Para eso nos preparamos. La meditación en sí es una escuela de atención para la vida cotidiana, una escuela a la cual volvemos cotidianamente, porque es una lección y un aprendizaje que es un aprendizaje de toda una vida. Y vamos cotidianamente a esa escuela para regresar a la vida cotidiana, para intentar vivirla con mayor conciencia, con mayor atención y con mayor presencia. Me encanta como lo dices y además resulta nuevamente liberador porque a veces parece que uno tuviera que radicalmente, no sé si tirar por la borda o abandonar su vida para encontrar una paz perdida o anhelada y retirarse de por vida allí como una zeta al monte, ¿no? Y sin embargo, tú dices, no, oye, pero que hay que volver. Y vale, te vas para allá, recoges la experiencia y ahora que vuelve y conecta con tu realidad, la que sea, ¿no? Me gusta mucho porque es una manera de naturalizar también este proceso, este descubrimiento, este crecimiento, llámalo como quieras, ¿no? Esa conexión y que parece que solamente estuviera al alcance de unos pocos, ¿no? Que hacen renuncias alucinantes en su vida y terminan allí perdidos en la montaña, ¿no? Y de alguna manera pues lo has traído creo que al alcance
si no de la mayoría, pues casi de la mayoría de todos nosotros y nosotras, ¿no? Precisamente, ¿no? Mm. Me gusta cómo lo estás expresando y creo que la gente que nos sigue también lo va a valorar de una manera genial. Manuel, nos estamos acercando, fíjate, así en este caminar, pues sin darnos cuenta nos estamos acercando un poco a la hora también de dar el cierre al café de autor con hoy. Para quien se ha incorporado un poquito más tarde, hoy estamos presentando La fuente de la que nacieron las estrellas de Manuel López, el autor con quien estamos conversando. Manuel, me gustaría que hicieras una invitación a la lectura de tu libro, a las bondades del mismo o a ese impacto o influjo positivo que tú consideras que puede aportar para que quien nos esté mirando ahora o más tarde pueda unirse, pues también entienda desde la visión del autor lo que puede esperar de la lectura del mismo, ¿no? Bueno, ahí sí me da vértigo y me da pudor, ¿no? Pero, bueno, ya, digamos, perdón, yo sé que igual no es lo que debo decir, pero seguramente encontrará algo muy diferente, muy sobresaliente, muy, bueno, no, o sea, es la verdad. ¿Qué encontrará? Bueno, pues el rastro de la experiencia personal de quien lo ha escrito, a medida que se ha ido exponiendo al silencio. Y exponerse es una palabra que tiene polisemia. Exponerse significa salir fuera y ponerse en contacto con algo, en mi caso, con el silencio. Que más bien el silencio tiene algo de más que ir fuera, es ir dentro. Pero exponerse significa también, bueno, lo solemos utilizar para exponerse a un riesgo, a un peligro o algo que te puede cambiar o que te puede alterar. Bueno, pues en definitiva el libro pues, es el rastro de alguien que ha decidido en un momento en su vida exponerse al silencio y hacerlo de forma cotidiana, y cómo esa exposición al silencio ha ido modificando lo que es y ha ido decantando una vivencia. Y esa vivencia pues se siente emocionada cuando se tumba ante la inmensidad de un cielo estrellado, porque esa inmensidad le habla de un misterio que le habita. Me cuesta trabajo, Bruno, lo que me estás pidiendo. Discúlpame, un poquito Y además lo estoy haciendo en tercera persona, como grandilocuente, como hacía Julio César, que se refería a sí mismo en tercera persona. Es verdad, es verdad. No lo pretendo, ¿eh? Pero bueno, es básicamente eso, es la experiencia de alguien que se ha expuesto al silencio y que siente bueno, que la realidad, la naturaleza del universo le interroga y le hace preguntarse, pero tú quién eres o tú qué eres y qué haces aquí y qué significa tu presencia en el mundo y en la vida, en la realidad y qué está expresando. Y baja a lo profundo para ver qué fuente está manando en ti, en tu interior y en tu corazón en este momento, de la cual tú eres expresión. Y el viaje para conocer el murmullo de esa fuente a mí me ha conmovido desde hace ya muchos años, y eso es lo que intento compartir con quien decida leer. Bueno, de tus palabras al menos en mí resuena una honestidad profunda y una coherencia que se agradece y me parece una presentación más que apropiada, ya lo creo, Manuel. Pues mira, María José Ramos, de hecho, no solo me lo parece a mí, mira el comentario que nos hace, ¿no? Sus sugerencias son de tal profundidad que entiendo perfectamente que aquellas personas que intentamos ponerlas en práctica, no siempre con éxito, seamos consideradas rebeldes, un poco locas y que vamos contracorriente. Hay demasiada vacuidad en esta sociedad occidental. Y Arcadia nos dice, muchas gracias a los dos, ha sido todo un placer de escucharos, me ha encantado. Bueno, también hay el agradecimiento de la propia María José y otras personas que nos han acompañado. Igualmente hago extensible el agradecimiento por mi parte de Café con Autor, pues a tu tiempo, a tus reflexiones y contribuciones en la tarde de hoy. Hoy hemos estado con Manuel, aún estamos con él, pero nos vamos a despedir ya, Manuel López Cajete, y ese libro tan inspirador, ¿no? La fuente de la que nacieron las estrellas, de Desclée de Brouwer, con prólogo de Rafael Redondo Barba, en este Café con Autor número ya 68. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que coincidamos prontamente y además te diría, y casi seguro que coincidimos porque eres de los pocos autores de Sevilla que he entrevistado, así que
estando en Sevilla. De hecho, me veo hasta raro, digo, estamos en la pantalla y lo mismo estamos a 1 kilómetro de distancia. No, porque estoy en Salamanca en este momento, así que estamos bien. Vale, amigo. Pero bueno, habrá que buscar ese momento, Bruno. Yo para mí también ha sido una delicia compartir este rato contigo. No nos conocíamos y ha sido una delicia y haces sentirse a uno muy cómodo. Y muchas gracias también a quienes están conectadas, y lo digo en femenino porque creo que son todos, bueno, quien se ha manifestado por lo menos, el público femenino. Bueno, si hay algún hombre también En su conectado. mayoría, sí, creo que aquí Roy Arias, Bueno, no lo veo bien la foto ya, en esta pantallita, la fotito pequeña no la veo, pero bueno, creo que pues muchísimas gracias por haberos conectado y haber podido compartir juntos este rato. Pues ahí quedó ese agradecimiento, ese tiempo contigo, Manuel, y la fuente de la que nacieron las estrellas, ya saben, de Desclés de Brouwer, nuestra editorial de referencia. Pásense por la página web y me extrañaría mucho que pudieran salir de ella sin haber hecho un encargo de muchos de sus maravillosos libros que tienen. Entre ellos, este de Manuel López Casquete. Os espero, queridos amigos y amigas, la semana que viene en una nueva y ya acercándonos a final de temporada de Café con Autor, la 69. Así que, bueno, un abrazo grandísimo y agradecimiento a todos y todas. Manuel, un fortísimo abrazo para ti. Un abrazo, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, estimado.